¿Qué pasaría si te dijera que lo que muchos llaman una estrella fugaz podría en realidad ser algo mucho más oscuro y más consciente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas tradiciones antiguas describen a las estrellas fugaces como entidades vivientes? En el libro de Enoc, estas imágenes no son poéticas sino literales. Una estrella cayó del cielo, pero no era una estrella, era un ser, un ángel, uno de los llamados vigilantes, y cuando tocó el suelo, no vino solo. Lo que comenzó como un destello en los cielos, terminó como una rebelión silenciosa contra el mismo Creador. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte, y tal vez incluso molestarte. Porque, según Enoc, esta caída no fue un acontecimiento aislado. Abrió una grieta en el tiempo y en la historia, y sus consecuencias pueden estar afectando todavía a nuestro mundo hoy. Ahora escucha con atención, porque esto es solo el comienzo. Y cuando estos seres tocaron la tierra, algo se rompió, no solo en el mundo espiritual, sino en el orden mismo de la creación. Trajeron conocimiento, sí, pero también trajeron peso, culpa, destrucción. Enseñaron a los hombres a manipular metales, a seducir con intenciones ocultas, a controlar fuerzas que no estaban hechas para ser controladas. Según Enoc, no fue solo una transgresión, fue el comienzo de un declive irreversible. ¿Puedes sentir el impacto de esto? Porque no estamos hablando de mitos lejanos ni de leyendas olvidadas. Estamos hablando de algo que todavía puede estar influyendo en la realidad que nos rodea. Si alguna vez has sentido que hay algo extraño en este mundo, algo que no se puede explicar con palabras simples, comenta abajo. Cuéntame qué despierta este tema en ti. Tu opinión es parte viva de esta conversación y puede abrir los ojos de quienes vengan aquí más tarde. Si este tema te tocó, deja tu me gusta ahora. Esto ayudará a que este contenido llegue a otras personas que, como tú, también buscan comprender qué hay detrás de lo visible. Y si sientes que necesitas seguir profundizando en estas revelaciones conmigo, suscríbete al canal ahora mismo, porque es tu presencia aquí la que sostiene todo esto. Es vuestro compromiso el que demuestra que vale la pena seguir diciendo lo que casi nadie tiene el coraje de decir. Y lo más inquietante es que esta caída no terminó cuando los ángeles fueron castigados. Al contrario, dejó huellas profundas, algunas tan visibles que pasamos junto a ellas todos los días, sin darnos cuenta. No cayeron por accidente. No fueron expulsados por un impulso. La caída de estos seres fue el resultado de una decisión, un pacto consciente, planeado, articulado. Enoc no describe a los ángeles caídos como simples rebeldes, sino como figuras poderosas, sabias y peligrosamente seductoras que eligieron abandonar su morada celestial para intervenir directamente en el mundo de los hombres. No fue una guerra, no fue un golpe, fue un acuerdo oscuro entre ellos mismos. Y todo comenzó cuando miraron hacia la tierra y vieron en ella algo que despertó deseo. Quizás curiosidad, quizás ambición, pero sin duda, desobediencia. Según el libro de Enoc, estos seres eran llamados los vigilantes. Tenían una misión: observar, proteger, jamás intervenir. Pero fallaron, y fallaron de forma tan grave que corrompieron no solo a ellos mismos, sino también la propia estructura de la creación. El problema no fue solo lo que hicieron, sino en lo que decidieron convertirse después de cruzar la línea. Al abandonar el cielo, no perdieron sus poderes. Siguieron siendo entidades con capacidades superiores, pero ahora desconectadas de la voluntad del Altísimo. Imagina seres así caminando entre nosotros, aún conscientes, aún influyentes, aún activos en los bastidores de la humanidad. No pienses que fueron pocos. Según Enoc, fueron 200 ángeles caídos, liderados por un ser llamado Semjasa. Descendieron al monte Hermón, sellaron un juramento entre ellos y desde allí comenzaron la obra más peligrosa jamás vista. Enseñaron a los hombres lo que jamás debió haber sido revelado. ¿Lo hicieron con un objetivo? ¿Con sentimientos? ¿O simplemente con frialdad?
Es imposible saberlo, pero lo que sí queda claro es que no fue un error inocente. Sabían lo que estaban haciendo, y eso lo cambia todo. Enoc revela nombres, funciones e incluso los conocimientos específicos que cada uno trajo. Uno enseñó los secretos de las espadas, otro las hierbas venenosas, otro reveló encantamientos, otro enseñó una astronomía distorsionada. Y todo eso fue introducido a la humanidad como si fuese sabiduría, cuando en realidad era ruina. A partir de ahí, el mundo entró en un proceso de transformación profunda, no para el bien, sino hacia el desequilibrio. Lo que antes era puro se volvió corrupto. Lo que era orden se tornó caos. Las decisiones de estos seres impactaron directamente la mentalidad de las civilizaciones antiguas y tal vez aún resuenan en los sistemas que gobiernan el mundo hoy. Ahora, piensa conmigo, si esas entidades ya tenían tanto poder celestial, ¿qué sucede cuando usan ese poder para sus propios intereses? ¿Con intenciones ocultas? No estamos hablando solo de un problema espiritual. Es un riesgo existencial. No se trata únicamente de fe, sino de consecuencias prácticas. Lo que ellos trajeron afectó desde las relaciones humanas hasta la manera en que construimos sociedades, veneramos deidades y buscamos sentido a la existencia. Esto explica, por ejemplo, por qué tantas culturas hablan de dioses que enseñaron a los hombres a construir, dominar, matar. ¿Por qué tantas mitologías antiguas se parecen tanto al relato de Enoc, aun viniendo de lugares y épocas tan distintas? Esos dioses, en realidad, podrían ser los mismos vigilantes que cayeron, solo que con nombres diferentes. Adoptaron rostros distintos a lo largo del tiempo, adaptaron sus formas, sus estrategias, pero mantuvieron el mismo objetivo: influenciar. Y cuanto más sutil es la influencia, más difícil es identificarla. Tal vez por eso tantas personas aún viven ciegas ante estas verdades. No saben qué hay detrás de lo que consumen, siguen o en lo que creen. Piensan que están decidiendo por sí mismas, pero están siendo conducidas. Y por eso estudiar textos como el de Enoc no es una simple curiosidad. Es una cuestión de supervivencia. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque comprender quiénes son estos vigilantes es solo el primer paso. La verdadera pregunta es, ¿dónde están ahora? ¿Y qué es exactamente lo que aún son capaces de hacer? Comenta ahí. Yo también estoy en este camino. Lo que le sucedió a Enoc en ese momento no fue un sueño, ni una simple visión simbólica. Él vio, con sus propios ojos. Frente a él estaban los seres que antes habitaban los cielos, ahora transformados por su rebelión. Ya no brillaban con la gloria que un día tuvieron. Sus presencias cargaban un peso, una mezcla de autoridad antigua y caída irreversible. Enoc describe el escenario como algo para lo que ningún ser humano estaría preparado, y aún así, él fue elegido para ver, para ser testigo, para registrar. Imagina el impacto de mirar directamente a los ojos de un ser celestial que una vez caminó al lado del Altísimo, y que ahora, aunque lejos de su origen, aún emana poder, pero un poder distorsionado. Era como si Enoc estuviera ante una versión corrompida de lo que debería haber sido perfecto. No vio monstruos, no vio criaturas horrendas como en las películas. Lo que vio fue aún más aterrador: belleza sagrada transformada en engaño. Presencias que antes serían reverenciadas, ahora causaban temor. Una santidad perdida, pero aún visible en sus formas. Como si la gloria de Dios hubiese sido arrancada a la fuerza, dejando solo el contorno de lo que un día fueron. Esos ángeles caídos sabían quién era Él. Sabían por qué estaba allí. Y aunque en silencio, sus presencias hablaban. Era como si gritaran al corazón: rompimos algo que no puede ser reparado. Enoc comprendió que no solo estaban caídos, estaban aprisionados en tormento, pero no de forma común. Su tormento era saber lo que habían perdido. Vivían con plena conciencia de la eternidad que rechazaron. Y eso los hacía peligrosos, porque incluso presos, aún eran capaces de influenciar. No con gestos, sino con su presencia, con lo que llevaban dentro de sí. Conocimiento antiguo, poder dormido, deseo de venganza. Allí, frente a estos seres,
Enoc comprendió que el mal no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces se disfraza con la apariencia de lo que parece bueno, sabio o incluso iluminado. Y lo más aterrador es que estos vigilantes, incluso en esa condición, aún hablaban con arrogancia, como si no reconocieran su propio error. Le pidieron a Enoc que intercediera por ellos, que llevara al Altísimo una súplica de perdón. Pero lo que pedían no era arrepentimiento, era alivio del dolor. Querían escapar de la consecuencia, pero no mostraban arrepentimiento genuino, y ese detalle lo cambió todo. Enoc sintió en su espíritu que no había retorno para ellos. El propio Dios había decretado el destino de aquellos que, conociendo la eternidad, eligieron rebelarse. Y aún así, incluso ante ese juicio, esos seres aún intentaban negociar con el Creador. Eso revela algo profundo sobre la mentalidad de estos ángeles caídos. No dejaron de ser inteligentes, no perdieron su capacidad estratégica, y muchos creen que esa mentalidad manipuladora aún opera, incluso hoy, en los bastidores de la humanidad, en sistemas, en influencias, en decisiones que parecen comunes, pero que cargan las semillas del mismo tipo de rebelión. Enoc no solo vio a estos seres, recibió revelaciones directas sobre lo que hicieron y lo que aún pretenden hacer. Lo que él presenció fue solo la superficie de algo mayor, un sistema espiritual oculto que aún opera silenciosamente en el mundo, afectando generaciones, alimentando estructuras de control, saboteando transformaciones verdaderas. Y cuanto más escuchaba Enoc, más entendía que esta no era solo una historia del pasado, era una advertencia, una revelación de algo que sigue vivo. Comenta ahí, ellos aún están entre nosotros. No bajaron aleatoriamente, no fue una caída desordenada ni accidental, fue una elección, un descenso estratégico, premeditado, ejecutado con precisión. El monte Hermón, mencionado por Enoc, no fue solo el escenario de una reunión celestial, fue el lugar de una rebelión silenciosa, donde 200 ángeles tomaron una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio entre el cielo y la tierra. Allí, en ese monte, sellaron entre ellos un juramento prohibido, no solo de descender juntos, sino de mantenerse unidos en un propósito común. Un pacto sellado no con sangre humana, sino con la plena conciencia de que estaban rompiendo con la voluntad del Creador. Ese juramento fue liderado por Semjasa, el más influyente entre ellos. Él sabía que, solo, no tendría el valor de ejecutar el plan. Pero al unir a los demás bajo el peso de un voto solemne, creó una cadena espiritual imposible de deshacer. Fue como encender una antorcha en la oscuridad. Una vez revelada la luz, ya nada podía apagar su existencia. Prometieron descender, tomar esposas humanas y engendrar hijos híbridos, los llamados Nefilim. Pero lo más inquietante de todo, esto es que en aquella época no existían barreras físicas entre los mundos. El cielo y la tierra aún estaban conectados de una forma que hoy quizá no comprendamos. Eso lo hace aún más serio. Su juramento no fue solo una falta de conducta, fue una ruptura dimensional. Al tomar mujeres humanas, los vigilantes corrompieron la naturaleza original de la creación. Trajeron al mundo una especie nueva, no autorizada, no prevista, no santificada. Los Nefilim no eran solo gigantes en tamaño, eran seres desajustados, sedientos de poder, hambrientos de dominio y con una desconexión espiritual profunda. Según Enoc, estas criaturas devoraban todo lo que había a su alrededor, animales, hombres, incluso entre ellos. Y eso generó un impacto tan grande que el propio planeta comenzó a reaccionar, como si la Tierra hubiera sido contaminada desde adentro. Pero, ¿por qué hicieron esto estos ángeles? ¿Qué los motivó a tomar una acción tan extrema? Algunos estudiosos dicen que fue deseo, otros orgullo. Pero al leer a Enoc con atención, se percibe algo más profundo. Estos seres no solo querían experimentar el mundo humano, querían influenciar, moldear, interferir directamente en la línea humana. No querían participar en la creación, querían alterar su curso. Esto no es solo una transgresión espiritual,
Es un intento de sabotaje del plan original. Y eso explica por qué las consecuencias fueron tan severas. Ese juramento prohibido no afectó solo a los ángeles, cambió por completo la mentalidad de la humanidad. De repente, los hombres empezaron a conocer cosas que antes estaban selladas: armas, pociones, hechizos, astrología, manipulación genética primitiva. Todo esto fue entregado como un regalo. Pero era una trampa. El conocimiento que trajeron estos seres no venía con sabiduría, sino con desorden. Las civilizaciones comenzaron a crecer de forma acelerada, pero sin estructura moral, sin equilibrio. Y eso provocó un colapso, que culminó con la ira divina y más adelante con el diluvio. Es importante entender que, para Enoc, ese pacto en el monte Hermón no fue un evento aislado. Fue el origen de una serie de revelaciones ocultas que aún resuenan hasta el día de hoy. Porque aunque los vigilantes fueron encarcelados, el conocimiento que dejaron permaneció. Y quien posee ese conocimiento, posee poder. Y donde hay poder sin pureza, hay manipulación. Muchos creen que ese mismo sistema de control espiritual, que comenzó con el juramento en el Hermón, aún actúa tras bastidores en las estructuras humanas. Y tal vez por eso tantas cosas que parecen evolución en realidad ocultan un tipo de decadencia. Los hijos de estos ángeles no solo devastaron físicamente la tierra, crearon un legado espiritual que aún perdura. Un tipo de contaminación invisible, pero presente en los ciclos de la historia, en los valores culturales e incluso en la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo. Comenta ahí. Esto tiene sentido para mí. La decisión de estos ángeles no fue un acto impulsivo, no fue motivada por mera curiosidad ni por un error de juicio. Su rebelión surgió de algo mucho más profundo, una ruptura de confianza. Conocían el orden divino, vivían en la presencia de la perfección, pero aún así, eligieron lo contrario. La pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué llevaría a seres inmortales, dotados de sabiduría y poder, a romper con la voluntad de Dios y cruzar los límites establecidos? La respuesta está en la naturaleza de su deseo. No querían solo observar la tierra desde lejos. Querían mezclarse, interferir, dominar. Lo que ardía dentro de ellos era el deseo de poseer lo que no les pertenecía, el corazón de la humanidad. Querían moldear a los hombres a su propia imagen, no porque se preocuparan por ellos, sino porque deseaban crear un reflejo propio en el mundo físico. Al tomar esposas humanas y enseñar conocimientos prohibidos, no estaban solo quebrantando leyes, estaban construyendo una nueva estructura de control, donde ellos serían los mentores, los líderes ocultos, los dueños de la verdad. Eso revela algo extremadamente importante sobre el origen del mal. Muchas veces se presenta como luz, como sabiduría, como liberación, pero tiene la intención de aprisionar. Enoc describe que, después de la caída, estos seres comenzaron a actuar tras bastidores, usando lo que sabían para manipular. Y eso no terminó con aquella generación. El conocimiento que liberaron pasó de padre a hijo, infiltrándose en culturas, religiones, estructuras políticas e incluso rituales. Fue un impacto profundo, silencioso y continuo. Y lo más inquietante es que mucha gente hoy en día aún lleva mentalidades basadas en ese legado, sin siquiera saberlo. Cuando uno percibe cuánto de eso ha sobrevivido al tiempo, comienza a entender por qué tantas cosas en el mundo parecen desconectadas de la esencia divina. La rebelión de los vigilantes no fue solo contra Dios, sino contra el equilibrio. Sabían que al alterar el ADN de la creación, a través de los Nefilim, afectarían todo el plan divino. Y lo hicieron de forma intencional. Esto no es solo un relato antiguo, es una revelación sobre cómo opera el mal. No siempre llega con gritos y caos. Muchas veces se disfraza de progreso, de avance, de liberación. Pero en el fondo, tiene una raíz corrompida que genera confusión, destrucción y dolor. Estos ángeles no perdieron su conciencia, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Enoc deja claro que había jerarquía entre ellos. Algunos lideraban, otros seguían. Pero todos eran conscientes del riesgo.
Aún así, siguieron adelante. Y eso nos lleva a reflexionar sobre el poder de la decisión. No fueron engañados. Ellos eligieron. Y esa elección tuvo consecuencias que resuenan hasta hoy. Esto cambia nuestra forma de ver lo que realmente es una caída. A veces caer no es tropezar, es decidir aún sabiendo el precio. Lo más impactante de todo esto es que, según Enoc, no todos estos ángeles fueron encarcelados. Algunos escaparon, algunos se escondieron, y el conocimiento que liberaron sigue circulando, adaptado a los lenguajes modernos, disfrazado de ciencia, de cultura, de ideología. Esto hace que el mundo actual, con toda su tecnología, avances y discursos bonitos, siga bajo la influencia de decisiones tomadas hace milenios por seres que conocían la eternidad. Pero prefirieron desafiar al propio Creador. Eso lo cambia todo. Cuando Enoc comenzó a recibir las revelaciones sobre la verdadera dimensión del plan de estos ángeles caídos, entendió que no era solo una rebelión, era un intento de dominio completo que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu humano. Y eso nos afecta hasta el día de hoy, de formas que la mayoría aún no comprende. Comenta ahí: yo también estoy en este camino. No fueron creados para dominar ni para intervenir directamente. Fueron creados para custodiar, orientar, vigiar. Los vigilantes, como se les llamaba, tenían una función clara: observar a los hijos de los hombres y garantizar que el orden celestial se mantuviera firme sobre la tierra. Pero algo cambió en ellos. Lo que debía ser vigilancia se tornó en codicia, lo que debía ser cuidado en posesión, y todo empezó con una mirada, un deseo silencioso que creció hasta volverse incontrolable. La tierra, con su belleza natural y su humanidad simple y vulnerable, despertó en esos ángeles algo que nunca debió despertar. Vieron a las hijas de los hombres y desearon. No fue amor puro, fue un impulso cargado de intención, una voluntad de tomar, poseer, experimentar lo que estaba fuera de los límites. Sabían que cruzaban una frontera espiritual, pero aún así descendieron. Y con ese acto, todo se corrompió. Lo más perturbador es que tenían plena conciencia. A diferencia de los hombres que tropiezan por ignorancia, esos seres sabían exactamente lo que hacían. Sabían las consecuencias. Sabían que desobedecían órdenes directas del Altísimo, pero eligieron el deseo. Cambiaron eternidad por un instante, la misión divina por una experiencia carnal. Y esa decisión no solo los apartó del cielo, provocó una distorsión profunda de la estructura espiritual del planeta. El impacto no fue solo en los cielos, sino en la mentalidad humana. Al mezclarse con mujeres humanas y engendrar a los Nefilim, no solo corrompieron la genética, sembraron una nueva mentalidad, una forma distinta de pensar, actuar y relacionarse con lo divino. Lo que era reverencia se transformó en arrogancia. Lo que era dependencia de Dios, en autosuficiencia. Los hijos de estos seres no solo tenían fuerza física, también llevaban sabiduría deformada, conocimiento sin freno y una sed de dominio creciente. Esa influencia espiritual no se detuvo allí. Cuando estos Nefilim murieron, sus espíritus, según Enoc, no ascendieron ni fueron completamente aniquilados. Quedaron en la tierra como entidades errantes, espíritus impuros, sin descanso, que hoy siguen influyendo en decisiones, manipulando ambientes, distorsionando propósitos, como si una sombra se proyectara sobre la humanidad, una presencia invisible pero tangible. Y lo más inquietante es que estos espíritus aún buscan cuerpos, espacios, brechas, cualquier lugar donde puedan seguir actuando. Enoc comprendió que el plan de esos ángeles no era solo físico, sino espiritual. Querían corromper la relación entre Dios y los hombres, que los humanos confiaran en fuentes ajenas a la verdad original. Por eso enseñaron hechicería, encantamientos, manipulación de plantas, piedras y estrellas. Lo que revelaron no era neutro, estaba cargado de intención. Era una verdad oculta, fragmentada, distorsionada. Y muchos hoy siguen esos caminos creyendo buscar luz, pero sumergidos en el engaño. Todo esto revela algo profundo. No todo conocimiento cura, no toda sabiduría libera.
Enoc vio que lo que parecía progreso era, en realidad, decadencia disfrazada, que aquellos creados para proteger estaban ahora moldeando a una humanidad sin rumbo. La prueba está en los ciclos repetidos hasta hoy: guerras, confusión espiritual, ego elevado, obsesión por el control, raíces que remiten a ese quiebre original de los vigilantes. Enoc no se detuvo ahí. Vio lo que estos ángeles tramaban incluso después de su caída y entendió que su plan iba más allá de lo evidente. Era una infiltración silenciosa, un intento de dominio tras bambalinas, un control espiritual que sigue activo hoy. Comenta: "Ahí, esta verdad me está haciendo pensar diferente. Lo que estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad no fue solo un cúmulo de saberes aislados, sino una transformación profunda en cómo pensamos, actuamos y nos relacionamos. Lo que parecía avance o don fue, en realidad, un impacto radical que resuena hoy en nuestras decisiones y en lo que consideramos verdad. Nunca fueron simples lecciones, fueron semillas plantadas en la historia, en una verdad oculta que modeló creencias, valores y prácticas que parecen naturales, pero cargan un peso espiritual enorme. Imagina, el libro de Enoc revela que estos vigilantes enseñaron artes prohibidas, secretos que supuestamente daban poder, control y acceso a realidades ocultas. Hablaron de astrología, manipulación, de estrellas y ciclos celestiales. Introdujeron magia, técnicas para controlar plantas y hechicería. Mostraron cómo fabricar armas mortales. Revelaron secretos sobre metales, alquimia e incluso métodos para incidir en la mente humana. Lo que parecía fascinante y elevador fue en realidad una infiltración que generó dependencia de saberes que distorsionan la verdad y desvían del propósito original. Estos saberes trajeron un cambio radical. Lo que debía ser búsqueda de luz y conexión divina se convirtió en un sendero tortuoso lleno de trampas. Crearon una mentalidad de control y manipulación, no de libertad ni amor. Comenzamos a ver el poder como objeto de dominio, no como piel de servicio, respeto y armonía. La transformación fue física, espiritual y psicológica. Lo que debía acercarnos a lo sagrado se convirtió en un velo que lo oculta, y su consecuencia va mucho más allá. No es solo conocimiento equivocado, es una base estructural que sigue influyendo en sistemas completos, religiones, gobiernos, culturas, ciencias distorsionadas. La verdad oculta transmitida por estos ángeles no desapareció. Fue heredada y camuflada en tradiciones y prácticas que aceptamos sin cuestionar. Esta herencia influye en decisiones personales y colectivas, dejando un rastro invisible que perpetúa desequilibrio y conflicto. Su impacto en la jornada humana es profundo. Altera cómo vemos bien y mal, cómo elegimos nuestro camino, cómo nos relacionamos, conectamos con lo divino. Es un ciclo autoalimentado, donde lo que debía ser luz se convierte en sombra. La manipulación del poder se volvió central en muchas estructuras sociales, y sus raíces están en lo que estos seres enseñaron, en lo que fue arrancado del plan original y luego distorsionado para fines ocultos. Enoc deja claro: el error fatal de esos saberes fue desconectar a la humanidad de la verdad esencial. Ofrecieron conocimiento, no sabiduría, y esa diferencia es fundamental. El conocimiento sin sabiduría es peligroso. Abre puertas al egoísmo, la arrogancia, la destrucción. La sabiduría guía, armoniza y protege. Sin ella, incluso lo bello y poderoso puede ser trampa. Con todo esto, queda evidente que estos ángeles caídos interfirieron no solo en el plano físico, sino también en lo espiritual y mental, moldeando una realidad paralela donde la verdad se distorsiona y reina la confusión. Una realidad que crea barreras invisibles entre lo humano y lo divino, causando que muchos sigan caminos equivocados pensando estar en lo correcto. Esa manipulación invisible es una prisión silenciosa, donde decisiones son influenciadas sin que lo sepamos, y el real propósito de la existencia se pierde entre luces falsas. Comprender esto cambia todo. Nos invita a observar con más atención nuestras elecciones,
las fuentes que seguimos y lo que aceptamos como verdad. Porque no todo enseñanza nos conviene, y entenderlo puede ser clave para romper ciclos, transformar mentalidades y buscar una conexión más pura y verdadera con lo que realmente importa. Comenta ahí, esto hace sentido para mí. Las revelaciones sobre las armas, la hechicería y la seducción que los ángeles caídos trajeron a la humanidad son mucho más que simples relatos antiguos. Son fragmentos de una verdad oculta que transformó radicalmente el destino de la Tierra, moldeando la mentalidad y las decisiones humanas en niveles que van más allá de lo físico y alcanzan los bastidores del espíritu. Estas revelaciones no fueron entregadas como dones de luz, sino como herramientas que en manos equivocadas se convirtieron en armas poderosas de manipulación, control y destrucción, impactando directamente la manera en que la humanidad comenzó a relacionarse consigo misma y con el mundo que la rodea. Piensa por un momento en el poder detrás de estas ciencias ocultas. No se trata solo de la capacidad de fabricar armas o lanzar hechizos, sino de la habilidad de influir en emociones, pensamientos y comportamientos. Los ángeles caídos enseñaron a los hombres a crear instrumentos que destruían cuerpos, pero también abrieron puertas hacia una hechicería que atrapaba la mente, generaba ilusiones e instauraba una seducción sutil que desviaba los pasos de la verdad. Esa seducción no era solo física, era espiritual y psicológica, una trampa invisible que llevó a la humanidad a abrazar caminos tortuosos disfrazados de luz. El impacto de eso es profundo y aún resuena en las dinámicas de poder, en las relaciones humanas y en las estructuras sociales. Lo que ocurrió fue una transformación silenciosa, donde el arma física se convirtió en símbolo del poder externo, mientras la hechicería y la seducción trabajaban para dominar el poder interior. Las enseñanzas sobre cómo manipular metales, fabricar armas mortales y usar encantamientos vinieron acompañadas de técnicas para influenciar la mente y el corazón, creando una cultura donde la fuerza bruta caminaba de la mano con la manipulación emocional. Esta combinación generó un escenario donde el miedo, la desconfianza y el control se convirtieron en moneda corriente, y la búsqueda de la libertad y la verdad fue relegada a un segundo plano. Estas armas y prácticas no se limitaron a conflictos aislados, afectaron la esencia misma de la humanidad, influyendo en creencias y sistemas que persisten hasta hoy. La seducción, en particular, actuó como una fuerza que desvió la mirada de lo sagrado, creando falsas luces que atraen y confunden, llevando a muchos por caminos de ilusión. Esa seducción está presente en las estructuras de poder, en las manipulaciones políticas, en las promesas espirituales vacías y hasta en las elecciones cotidianas que parecen triviales, pero que cargan un peso invisible. Es un impacto que toca la esencia del viaje humano, dificultando la reconexión con la verdad esencial. Además, las armas físicas enseñadas por los ángeles caídos no son solo artefactos del pasado, simbolizan la perpetuación de la violencia y la dominación que aún vemos en los conflictos actuales. El poder de las armas va más allá del daño material, representa la perpetuación de una mentalidad de control que aleja a la humanidad de la comprensión de la verdadera libertad, que se encuentra en la transformación interior y la armonía con lo divino. Esta realidad se refleja en las decisiones que tomamos como sociedad, en las estructuras que aceptamos y hasta en las creencias que formamos, muchas veces sin notar el origen de esas influencias. El libro de Enoc nos advierte sobre esta complejidad, mostrando que el impacto de esas revelaciones no está solo en lo que fue enseñado, sino en lo que provocaron en el alma humana, una fisura profunda que abrió espacio para la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la sombra, la verdad y la mentira. Esa fisura creó un campo de batalla invisible, donde decisiones aparentemente simples conllevan consecuencias espirituales enormes. El poder de las armas, la hechicería y la seducción reside justamente en esa capacidad de influenciar la mentalidad y, por consecuencia, las decisiones que moldean el destino colectivo. Al entender esta dimensión, comenzamos a notar cuán fundamental es cuestionar lo que aceptamos como verdad,
y qué caminos elegimos seguir. La verdadera transformación no ocurre en el campo de la fuerza externa, sino en el viaje interior del discernimiento, donde la sabiduría genuina sustituye la seducción del poder ilusorio. Esta lucha, muchas veces silenciosa, ocurre en los bastidores de la conciencia humana, impactando la manera en que construimos nuestra realidad y nuestra relación con lo sagrado. Con todo esto, queda evidente que las enseñanzas de los ángeles caídos son mucho más que curiosidades antiguas. Son la clave para comprender muchos de los desafíos espirituales y sociales que enfrentamos hoy. Esta verdad oculta nos llama a abrir los ojos ante la manipulación que aún persiste y a buscar una reconexión profunda con la esencia de la creación, que es la base para una transformación real y duradera. Comenta ahí. Esto tiene sentido. Para mí, entender quiénes fueron esos líderes de los ángeles caídos es fundamental para captar la verdadera dimensión de las revelaciones que trae el libro de Enoc. No estamos hablando solo de figuras mitológicas lejanas, sino de entidades que tuvieron papeles específicos y decisivos al diseminar los conocimientos prohibidos, moldeando la mentalidad humana e influenciando los bastidores de la historia con impactos que aún resuenan. Cada nombre carga un peso simbólico y un conjunto de acciones que ilustran cómo estas fuerzas lograron infiltrar sus verdades distorsionadas en el corazón de la humanidad. Uno de los nombres más conocidos es Semjasa, considerado el líder principal de esos ángeles rebeldes. Él no solo organizó la caída, sino que también fue el responsable de comandar la enseñanza de las ciencias ocultas que mencionamos antes, incluyendo la manipulación de las fuerzas naturales y la seducción que desvió el camino original del hombre. Semjasa es el arquetipo de quien ejerce poder e influencia, pero de manera seductora, abriendo puertas hacia conocimientos que parecen fascinantes, pero esconden trampas para el alma. Su presencia revela cómo el liderazgo entre estos seres no era una casualidad, sino una estrategia para asegurar que la corrupción se esparciera con eficacia. Otro nombre que llama la atención es Azazel, quien según el libro de Enoc enseñó a los hombres a forjar armas, fabricar espadas y dominar el metal. La importancia de este conocimiento no reside solo en el hecho de que las armas causan destrucción física, sino en la transformación que esta tecnología trajo para la dinámica social y espiritual. Azazel simboliza el impacto de las decisiones que colocan la fuerza bruta y la violencia por encima de la sabiduría y el equilibrio, marcando un cambio profundo en la mentalidad humana que pasó a valorar el control y la dominación en lugar de la armonía y el respeto por la creación. Su influencia es un recordatorio de cómo la tecnología sin ética puede ser un camino peligroso. Además de estos, tenemos nombres como Araquiel, que según el texto, enseñó a los humanos sobre las señales de las estrellas, la astrología, que muchos hoy aún siguen sin comprender las consecuencias espirituales de esa conexión. Lo que parece un conocimiento celestial, en realidad puede ser una trampa que desplaza la fe y la búsqueda de la verdad hacia una dependencia de fuerzas externas e inciertas. Araquiel representa esa puerta que abre el camino hacia la ilusión disfrazada de sabiduría, una invitación a vivir en una mentalidad que busca respuestas fuera de sí mismo, en lugar de mirar hacia la transformación interior. También encontramos otros líderes como Ramel y Baraquiel, cada uno con sus especialidades, como enseñar encantamientos, magias y el uso de plantas con fines ocultos. Estas enseñanzas, cuando están separadas de la fuente divina y de la verdadera sabiduría, se transforman en herramientas para manipular la energía vital, desviando el propósito original de la creación e impactando directamente el camino de quienes se dejan influenciar. Estos nombres ilustran que la caída de los ángeles no fue un acto aislado, sino una acción coordinada, con cada líder actuando para garantizar que la mentalidad humana fuera profundamente afectada, desde los bastidores de la conciencia hasta las manifestaciones más visibles. Lo más perturbador es notar cómo estas figuras continúan influenciando la cultura humana, aunque sea de forma disfrazada.
Los ecos de esas enseñanzas pueden encontrarse en sistemas de creencias, prácticas espirituales, tradiciones ocultas y hasta en elecciones cotidianas que parecen desconectadas de lo sagrado, pero que cargan el peso de esa herencia. Entender estos nombres y sus acciones nos ayuda a comprender que la lucha entre luz y sombra no es solo externa, sino que ocurre en el interior de cada persona, en las decisiones que tomamos, en las creencias que alimentamos y en la verdad que elegimos seguir. Es con esta comprensión que comenzamos a vislumbrar la necesidad de una transformación profunda, un cambio de mentalidad que supere el simple rechazo de lo que fue enseñado, para abrazar una nueva forma de vivir basada en la sabiduría genuina y en la reconexión con la esencia divina. El impacto de estas revelaciones va mucho más allá de un conocimiento histórico o espiritual. Toca la forma en que cada uno de nosotros enfrenta la realidad, toma decisiones y recorre su propio camino. Con esto en mente, se abre la puerta para explorar no solo lo que fue transmitido, sino también las consecuencias reales que esas enseñanzas tuvieron en la vida de las personas, en el mundo y en la espiritualidad colectiva. Esta verdad oculta nos desafía a mirar hacia adentro y comprender el poder que tenemos para decidir entre repetir patrones antiguos o crear algo nuevo, fundamentado en la luz que viene de la transformación real. Comenta ahí: yo también estoy en ese camino. Pero, ¿qué pasó con esos ángeles después de todo eso? ¿Fueron realmente castigados, aprisionados,